Oigan, pues según lo que reportan los científicos, esperan una solución pues verdaderamente importante ante una invasión inesperada en Sudáfrica. Esto, miren, esto que están viendo aquí, estas hojas, vean ahí los peces perdiendo la vida allá en estas plantas, esas que se ven, digo, aquí si me preguntas a mí, pues se ven bonitas las plantitas. Pues sí, pero esta es una planta invasora que está acabando con todos los nutrientes del lugar y acabando con los peces y la vida del lugar. ¿Sí? Hay otras imágenes, aquí no se alcanza a ver, pero hay otras imágenes en las que muestran que prácticamente todos esos lagos están inundados por estas plantas, dejando sin vida y sin oxígeno a estos lugares, y por eso pues pierden la vida muchísimos peces y muchísimas plantas también de la zona, ¿sí? Entonces están viendo, ahí están los pececitos sin vida, están viendo, perdón, es que me das comida, están viendo pues la situación, ¿cómo la van a arreglar? Mira, ahí está todo saturado. ¿Sí ven todas esas plantas? ¿Cómo se inunda el lugar? Bueno, están buscando soluciones. Bueno, esos animalitos que están viendo ahí, esos gorgojos, son de Luisiana, de Estados Unidos. Se están llevando los gorgojos de Luisiana, que les fascina esta planta invasora en Sudáfrica. Entonces dijeron, oigan, ¿cómo le hacen allá en Luisiana para acabar con este problema? Y los de Luisiana le dijeron, pues acá tenemos unos gorgojos que les encantan esas plantas y los mismos gorgojos pues controlan esa planta, ¿no? Entonces dijeron, pues ¿y qué tal si traemos los gorgojos y los metemos aquí para que se coman todas esas plantas? Pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Y empezaron a hacer la prueba y parece que está funcionando. Los científicos esperan que estos gorgojos hambrientos de Luisiana combatan las plantas invasoras de Sudáfrica. Un tema pues obviamente muy curioso, esperemos de verdad que funcione. Pues estamos hablando de miles y miles de gorgojos negros que se adhieren a esta planta, a este lecho, mientras pues genera esta como alfombra en distintos lagos de Sudáfrica, que está generando, como les digo, pues un grave problema, ¿no? La planta está ocupando progresivamente los cuerpos de aguas dulces de la región del norte de Sudáfrica y está avanzando hacia ríos y lagos, ¿verdad? Donde había muchos animales, muchas plantas, pues están muriendo porque esta planta está invadiendo. Bueno, pues vamos a ver si este gorgojo logra solucionarles el problema, ¿verdad? Pero muy, muy interesante. Estos gorgojos se han utilizado ya con eficacia en diferentes partes del mundo. Donde ha aparecido esta maleza, esta planta que empieza a distribuirse, ya han llevado gorgojos y les ha funcionado. O sea, ya ha funcionado y han evitado esta invasión en otros momentos. Entonces esperemos que el problema logre y se solucione en esta ocasión con este tema. Pero bueno, vámonos a otro asunto importante. Vámonos a otros asuntos, otros temas interesantes de lo que está pasando en el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda transmisión del día de hoy, domingo, muy interesante. Como el domingo suele ser muy interesante porque ya es lunes para Asia y para otros países. Entonces empieza a surgir muchísima información, está muy interesante eso. Por eso tratamos de transmitir los domingos. Miren, se está escuchando esto es información de desarrollo. Vamos a escuchar lo siguiente. Vean y escuchen esto. Esto es en Rusia. Bueno, según lo que reportan, una persona, alguien está disparando abiertamente, indiscriminadamente, allá en Murmansk, en Rusia. La policía está ya llegando a la zona. Esperemos pues que lo detengan a este individuo, ¿no? Evidentemente, pues muy lamentable cuando pasan estas cosas, ¿no? No sabemos si es un ataque terrorista, si de qué, o sea, es una persona que simplemente anda disparando ahí, si está disparando al aire. No hay información muy clara, pero obviamente la policía ya está llegando y seguramente a esta altura ya los habrán detenido seguramente, pero esto pues empezó a publicarse hace 2 horas. Yo supongo ya que lo habrán detenido, ¿no? Esperemos que sí. Bueno, dentro de las cosas que están pasando en diferentes partes del mundo, vámonos a otros temas, ¿no? Otros asuntos también interesantes. Fíjense que, bueno, pues está empezando a surtir efecto, creen,
la asfixia que se está haciendo en contra del régimen de Maduro con los bloqueos de petróleo, ya está quitando permisos a compañías para operar en Venezuela y todo esto empieza a tener nerviosos a los gobernantes de Venezuela, en un momento en el que no se sabe exactamente qué está pasando dentro, porque hay un movimiento que se hizo contra una prisión donde hay políticos detenidos, donde hay políticos que están detenidos pues, por ser opositores al régimen de Maduro, pero en este momento la administración de Donald Trump revocó los permisos y las extensiones que permitían a empresas energéticas occidentales operar en Venezuela. Esta medida aísla aún más al presidente Maduro. La decisión afecta a varias empresas, incluida la petrolera estadounidense Global Oil Terminals, dirigida por el magnate energético Henry Sargent III, la española Repsol y la francesa Maurel et Prom. Están entre otras compañías que deben sacar sus operaciones de Venezuela antes del 27 de mayo, según lo que reporta. Entonces, pues la presión está aumentando en ese sentido, ¿no? Eso también pues es un tema importante dentro de lo que está sucediendo en aquella región, ¿no? Otro asunto también importante, el ejército de Myanmar está bombardeando aldeas en este momento en medio de todo el sismo. Es lo que les digo, hay una guerra civil en Birmania. Y tú dices, bueno, es que el ejército golpista, el ejército que controla ese país, pues se va a llevar más tranquilo ahorita el tema, ¿no? Y va a tratar de no bombardear a su propia población. Pues no, sigue bombardeando a su propia población, estamos hablando. Hay una guerra civil, hay que recordar, vuelvo a lo mismo, discúlpenme, pero es que es un tema muy duro que siento que los países pues simplemente se voltean para otro lado, ¿no? Pero pues, hay una guerra civil ahí en Myanmar, en Birmania, ¿no? Es una guerra civil desde el 2021, plena, o sea, recordarlo ustedes, plena situación de pandemia y todo esto. Allá estaban en la encerrona y lo que tú quieras. Y había una muchacha, ¿no se acuerdan? ¿No? La famosa muchacha con su tapabocas haciendo ejercicio, una influencer, ¿no? De las clásicas de que hacen ejercicio. Y estaba en la calle haciendo ejercicio y detrás se veía cómo estaban llegando los golpistas a tomar el gobierno. Y desde ahí empezó la guerra civil, ¿verdad? Porque la población se empezó a hacer grupos, ¿verdad? Y empezó a combatir contra el gobierno golpista militar, ¿verdad? Pero tú dices, bueno, en pleno desastre histórico para Myanmar, ¿no? En el que creen que posiblemente 100,000 personas pudieran estar sin vida, ¿no? Aparte de heridos, etcétera, etcétera, ¿no? Millones afectados. Pero como quiera van y bombardean poblaciones porque pues aprovechan este caos a lo mejor, ¿no? Para eso. El gobierno de resistencia armada contra el gobierno militar de Myanmar criticó el día de hoy que esta junta militar empezó a lanzar ataques aéreos contra aldeas mientras el país está sufriendo un terremoto histórico. La Unidad Nacional KNU, Karen con K, pues tendría uno de los ejércitos étnicos más antiguos de Myanmar. Según lo que reportan, ellos han estado operando ataques aéreos contra zonas civiles, incluso mientras la población pues está buscando cómo mandar ayuda hacia estas zonas. Miren, el sismo es aquí, ¿verdad? Los bombardeos se están dando en esta zona, ¿sí? Aquí hay poblaciones rurales que ya controlan, estas poblaciones controlan parte del país en esta zona, y entonces, pues la Junta Militar aprovecha esto y empieza a atacarlos, a bombardearlos. Su propia población, tremendo. Bueno, pues así las cosas, vámonos rápidamente a los comentarios.